Ya, perfecto. Entonces, lo que yo les quiero compartir es algo que se llama pensamiento de diseño, que se puede encontrar en YouTube y en varias partes más. Y lo que yo quiero es que ustedes puedan y podamos compartir una clase toda la semana sobre esto para que se transforme en un hábito, en, en familia, para nuestros hijos, para nosotros. Entonces, si todos entramos en esto, eh, va a ser beneficioso para todos. Se va a generar un ecosistema donde nosotros vamos a empezar a pensar de una manera distinta, de una manera correcta, y que nos va a ayudar en el aprendizaje y la edificación de nuestros hijos. A ver, ¿quiénes sueñan con hacer estas cosas? Sueñan con hacer estas cosas, por ejemplo, los colegios particulares de Inglaterra, sueñan con hacer estas cosas. Entonces ellos siempre hablan de que hay que darle la vuelta al colegio, de que el colegio no puede ser como se inició la revolución industrial. ¿Y, y qué se imaginan? Se imaginan que ojalá el niño estuviera en su casa con profesores particulares y esos profesores los pudieran guiar o fuera un colegio donde hubieran pocos alumnos y donde no fuera un colegio tradicional. Y nosotros tenemos una ventaja enorme, enorme, que tenemos la fortaleza del Señor por sobre todas las cosas, podemos educar a nuestros hijos en casa y lo podemos hacer con la parte académica más potente que existe. Entonces, tenemos todas las herramientas. Entonces, si no hacemos esto, es demasiado malo, ¿ya? Entonces, ustedes vean pensamiento de diseño y como le dicen algunos design thinking y eso, yo se los voy a mostrar desde mi punto de vista, que encuentro que desde ese lado es el que produce efecto, y por eso parto con esta primera imagen, porque se van a encontrar con mucho de esto. Y esto no es precisamente lo que yo le quiero dar énfasis, ¿ya? Porque se van a encontrar mucho de esto, y quizás hay alguien que diga, no, si yo lo vi en la universidad, esto, lo vi acá, sí, me lo pasaron alguna vez, etcétera, etcétera. Pero esto no es, porque no es este no es la imagen, lo que quiere es reemplazar esa imagen por esta imagen. Yo se los voy a mostrar, les quiero decir que es el poder del pensamiento de diseño para formar hijos creativos, es una ventaja de no estar en el colegio, críticos, otra ventaja de no estar en el colegio, y felices, otra ventaja de no estar en el colegio. Para eso va a ser el pensamiento de diseño. ¿Y en qué consiste? En esto que está acá. Aquí hay pensamiento de diseño. Aquí hay una familia que está compartiendo una comida, y el pensamiento de diseño y los proyectos que vamos a realizar van a ser proyectos que se van a conversar en la mesa. Es una forma en cómo nos vamos a enriquecer todos. Lo que estamos haciendo ahora, lo que vamos a empezar a aprender y vamos a empezar a desarrollar, es lo que se hace en los mejores colegios del mundo. Entonces, la única manera de que estas cosas resulten es porque los profesores que están ahí, que son los papás, son capaces de dar la vida por los alumnos que están acá, que son sus hijos. Pasan gran tiempo del día con ellos, sobre todo la mamá. Entonces todo esto es posible gracias a esa que es una bendición de poder contar con ellos durante gran parte del día. Entonces los que han estado en las clases anteriores saben que la misión del papá es el refuerzo positivo y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué es esta forma de pensar? El pensamiento de diseño, para formar hijos creativos, críticos y felices. Eso es lo que buscamos, ¿ya? Y todo esto también tiene que ver con la perspectiva de que el conocimiento está cambiando, las reglas del juego, por decirlo de alguna manera, están cambiando. Por lo tanto, si le agregamos esa variable de que no sabemos en 4 o 5 años más qué profesiones, qué tiene que estudiar mi hijo por el avance tecnológico, cómo tiene que estar de protegido mi hijo frente a la cantidad de abundancia de persuasión que va a existir, ya sea digital o sea física, a través de movimientos, de pensamientos, etcétera, filosóficos, todo ese tipo de cosas hoy está demasiado fuerte en todo tipo de comunicación, de medios de comunicación. Entonces necesitamos que nuestros hijos también tengan un pensamiento crítico y sepan discernir las cosas de la manera correcta, ¿ya? Lo importante, fundamental, es la familia, ¿ya? Claro que uno puede hacer todas estas cosas que tienen que ver con el tema del business, de prototipo, empatía, idear y todas estas cosas que se pueden encontrar, pero eso no tiene sustento, no tiene peso si no está la familia, no está el amor por el otro, no está el desarrollo de esta actividad de la manera sana y correcta. Porque en este tipo de cosas que a veces se utilizan en el marketing y cosas de este estilo, hay mucho humo. No sé si todos me entienden porque es de diferentes países, pero te tratan de vender un cuento y se utiliza generalmente como para mejorar las condiciones laborales, la empatía con los compañeros de trabajo. No es para eso, ¿ya? En ese caso, ¿alguien lo vio alguna vez? No va con ese objetivo, ¿ya?
Lo primero que les quiero decir es que si vamos a desarrollar esto, no traigan el colegio a la casa, ¿ya? Yo, que estoy en varios grupos de homeschool, veo la pedefitis que es súper fuerte. Entonces, hay una acumulación de PDF gigantes que yo no sé, yo creo que con 3, 4 PDF ya tengo para todo el año, pero hay una necesidad de ver mucho PDF. O traer los colegios, llenar de documentos de PDF nuestro celular, nuestro computador, pensando que los niños son una especie de canasto que uno le mete conocimiento, Eso es el colegio. Porque el colegio necesitaba gente que manejara las máquinas en la revolución industrial y necesitaba gente, mano de obra, que fuera obediente. Por eso tiene algo de milicia, algo de militar, etc. El colegio no busca gente creativa, gente pensante. Lo que busca el colegio es generar ese tipo de personas. ¿Ya? Y el profesor fue instruido durante 4 o 5 años en formar ese tipo de personas. Por lo tanto, muchas mamás que salieron del colegio y hacen homeschool traen las herramientas que adquirieron, que es eso, formar ese tipo de personas. Y siempre ustedes se van a dar cuenta que los profesores sueñan con el tema de la creatividad, pero son muchos alumnos, etcétera, todo ese tipo de cosas. Todo eso se puede realizar en la educación en casa. Que la educación en casa desde México hasta Chile es totalmente posible y legal. Incluso en otros países es absolutamente abierto, tanto como en Chile. Así que eso es lo que todos sueñan en el colegio, tener la oportunidad del profesor de poder educar a un grupo pequeño de alumnos y poder implementar cosas creativas. Y ese sueño es el que nosotros tenemos que cumplir en nuestra casa con nuestros hijos, porque ninguna mamá del grupo tiene más de 8 hijos, hasta donde yo sé. Unas tienen 6, 7, 4, 3, y algunas con 2 hijos se le está cayendo el mundo encima, y supieran que hay mamás que tienen 8, y tienen muchos menos recursos para poder educar a esos 8 hijos. ¿Ya? Así que lo primero importante para desarrollar esta metodología es, si educamos en casa, debemos aprovechar esto. No traigamos el colegio a la casa. Segundo, importante, el descubrimiento del pensamiento de diseño. El pensamiento de diseño en la educación en casa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a investigar buenas prácticas educativas que hay en el mundo, ¿cierto? Y en esas buenas prácticas educativas del mundo, yo lo que vi que en el Reino Unido está muy presente. A tal nivel de ser presente de que se está instruyendo que todas las universidades de Inglaterra tengan esto como un ramo, como una asignatura, como algo que amalgame el concepto y no haga que Inglaterra pierda posición en el tema de creatividad, de desarrollo, de nuevas cosas, de nuevas tecnologías, etc. Por lo tanto, este procedimiento que se ve acá, que son 5 pasos, que aquí marco 4, el papá, la mamá, es el que le transfiere a sus niños ese pensamiento, ¿ya? 3, el pensamiento, ya, el poder del pensamiento, cómo podemos mejorar la vida de las personas. Eso es lo que buscamos también, desarrollar esa creatividad para nuestros hijos, para que puedan empezar a vislumbrar productos, servicios, que puedan mejorar la vida de las personas. Pueden ser dentro de la propia casa como cosas por fuera. Esa es una de las cosas que estimula esto. Que uno se empieza a cuestionar las cosas. Entonces, a través de la observación voy empatizando, voy viendo qué solución puedo ofrecer, qué cosa puedo crear, cómo recabar información. Es un hábito que vamos a ir desarrollando y que se tiene que generar, y ya cuando tengamos 5 años en esto, ya va a ser parte de nuestra vida. Esto es como el abecedario, es como aprender a leer, es como lavarse los dientes antes de ir a acostarse. Es una forma de desarrollar un pensamiento. Me pasé. Aplicar el pensamiento de diseño en la educación en casa. Entonces yo empatizo, ¿cierto? Como primer punto. Dice, acá, voy a leer esta parte primero que escribe acá. Desde pequeños desafíos diarios hasta proyectos personales, el pensamiento de diseño permite que nuestros hijos aprendan resolviendo problemas reales, no solo completando ejercicios, problemas reales, porque a lo que más vamos a poder llegar a hacer en el futuro cercano es a resolver problemas de otras personas. Y lastimosamente todavía en la PAE se necesita aprender a multiplicar, a hacer un montón de otras cosas que realmente ya dejaron de ser necesarias para poder crear algo. Así es la realidad. Pero el sistema va a seguir igual. El sistema va a seguir igual durante un tiempo, porque tiene cierta inercia, porque hay un montón de aparataje, profesores, toda una estructura. Pero la inteligencia, la tecnología va por desarrollando otras competencias, otras capacidades, requiriendo de otras cosas. Por lo tanto, el pensamiento de diseño viene a ayudarnos también en eso, en que de aquí a 4 o 5 años más va a haber un montón de puestos, vamos a tener un montón de puestos de trabajo que ya no van a ser, no se va a requerir una educación universitaria para lograr el objetivo de ese puesto de trabajo, ¿ya? Entonces nuestros hijos tienen que aprender el proceso de empatizar cuando vean algo, de definirlo, de idear una solución, vamos a hacer un prototipo y vamos a testear esto.
Esto que estamos haciendo perfectamente se hace en un magíster de un MBA, se puede hacer en un magíster de finanzas, se puede estar haciendo en estos momentos en alguna universidad, en la carrera de alguna carrera de ingeniería, se puede estar haciendo perfectamente esto quizás en algún colegio en Finlandia, Suiza, ¿ya? Así que esto es para que ustedes lo consideren y lo asimilen y, y lo hagamos esto, porque esto es re necesario. Si yo fuera ministro de Educación, ya estaría desarrollando esto como el eje central. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una libertad, no estamos atados al sistema. O mañana nuestros hijos, si se levantan a las 8, se levantan a las 9 o se quedaron estudiando en alguna idea hoy día en la tarde, no les va a afectar en eso. No asistimos a la primera reunión de padres y apoderados, ¿cierto? Quizá alguien fue porque todavía tiene a su hijo en el colegio y está en esta reunión viendo si realmente es propicio o no la educación en casa. Es decir, yo no sé si tiene la posibilidad de mandarlo a uno de los mejores 5 colegios de Chile, perfecto, si puede pagar $1.000.000 o $1.000 por hijo, bien, mándelo y trate de meterle toda la edificación que pueda, perfecto, pero si no tiene eso, no va a conseguir nada mejor. Nada mejor. Así que les digo que la libertad que tienen en la educación en casa y la posibilidad que tienen para poder llegar a grandes conocimientos académicos es increíble, es brutal y no se consigue con PDFs, ¿ya? No se consigue con PDF ni haciendo ensayos. Esa libertad que tenemos nosotros para hacer una educación diferente es la que permite liberarnos de horarios y poder desarrollar este tipo de metodologías, que son metodologías que nos permiten desarrollar ese pensamiento crítico, la creatividad, ¿cierto? La empatía en nuestros hijos, que ellos puedan ser felices, que puedan ver que están desarrollando un proyecto, que su vida no consiste en hacer 5 hojas, 10 hojas que me imprimió mi mamá del libro Santillana, que está lleno de ideología, y yo como mamá, como papá, tengo susto de o le paso esa hoja o no se las paso. Y más encima, como no tengo claras las posibilidades, y siempre se me ha criado asustado, pienso que va a venir la KGB y me va a querer quitar a mis hijos, o que estoy haciendo algo malo educándolos en la casa, ¿ya? Todas esas cosas tienen que sacárselas fuera porque esta libertad les permite correr a la velocidad que ustedes quieran, no a la que el gobierno de turno quiera ni el profesor que está haciendo las clases en el colegio pueda o quiera. Así que esta educación es diferente, la que estamos viviendo. El impacto en la vida de nuestros hijos. Nosotros vamos a enseñarles a ser personas humanas, a diseñar pensando, a tener pensamiento crítico, creatividad, a vivir felices. ¿Por qué sobre todo esto? Porque esto va a ayudar también al papá, al hijo, a la mamá. Aquí lo que se representa con esta imagen es a un papá, a una mamá. Gracias al pensamiento de diseño, nuestros hijos no solo aprenden contenidos académicos, sino habilidades humanas, pensamiento crítico, empatía, creatividad, colaboración, que son las cosas que hoy día ustedes pueden buscar, no sé, en alguna empresa importante, qué sé yo, por ejemplo, algún banco puede estar haciendo esto precisamente en su equipo de trabajo, pensamiento de diseño, y van a ver por YouTube, van a ver que están ahí en parte de los cursos de los MBA, de los magísteres, están con este tema del pensamiento de diseño. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a transformar, no vamos a tomar como está el procedimiento del pensamiento de diseño, sino lo vamos a llevar a nuestra relación de padres con hijos, ¿ya? Para que nuestro hijo sea creativo, sea, esto significa autónomo, agency, autónomo y felices. Es decir, que nuestros hijos puedan ser autónomos, que cuando desarrollen este tema de pensamiento de diseño, vean algo, vean un problema, empaticen con la persona que está teniendo ese problema y puedan recabar información, entender eso, saber qué es lo importante, qué es lo no importante de eso, desarrollar un producto, algo, testear ese producto y también expresar ese producto. Esa es una de las cosas que también yo quiero que también desarrollen bien mis hijos y también los vuestros hijos, los suyos, que puedan expresar este producto, esta solución que están dando, que puedan presentarla en público. Eso vale más que saberse la tabla del 7. ¿Ya? Educar en casa. Trae el pensamiento de diseño y estarás liberado. Si te vas a educar en casa, no traigas el colegio contigo. Trae el pensamiento de diseño y verás que no solo estarás educando, estarás liberando. Es decir, vas a edificar una mente libre para poder pensar en soluciones que empaticen con los demás. El pensamiento de diseño, o lo van a encontrar también en inglés el design thinking, es un enfoque centrado en el ser humano para resolver problemas complejos, especialmente en contextos donde no hay respuestas claras o únicas. No es solo para diseñadores, es para padres, educadores, líderes, estudiantes, personas reales con desafíos reales.
Stanford lo define como una metodología creativa para la innovación, basada en empatía, experimentación y aprendizaje activo. Las 5 etapas de este pensamiento de diseño son como las 5 palabras que uno se tiene que aprender de esto. Uno es empatizar. ¿Ya? Empatizar. Conecta con las emociones y necesidades reales de las personas. En la educación en casa dice, escúchalos más allá de las palabras. ¿Qué los frustra? ¿Qué les apasiona? ¿Qué necesitan para aprender con sentido? Esas son las preguntas que deberíamos de hacernos como padres si queremos aplicar, por ejemplo, este modelo a la enseñanza de nuestros hijos. Herramientas, la entrevista, la observación profunda, mapas de empatía. Por ejemplo, Jorge no quiere hacer matemática. ¿Es por flojera o porque no entiende el propósito? ¿O porque se siente incapaz? Entonces yo, si tengo cualquier problema, lo primero que tengo que hacer es empatizar con eso. Ponerme en el lugar del otro. Habitar en el otro y ver qué es lo que está pasando ahí. Y eso a través de la interacción con aquella persona o aquella situación que está ocurriendo con si fueran muchas más personas. El año pasado nosotros vimos el caso de don Raimundo. Y don Raimundo es un agricultor que tenía muchas viñas. Y esas viñas, don Raimundo medía la humedad de la parra, del suelo, con un alambre. Entonces nosotros vimos a través de, íbamos a repetir el mismo, hasta llegar a hacer el prototipo, que funcione y todo eso, del caso de don Raimundo, que ahí tenemos un caso en que tuvimos que empatizar con don Raimundo. Y saber qué es lo que le aquejaba a don Raimundo, cuáles eran sus dolores, cuál era el problema que él tenía. Entonces uno empatiza con la situación. Luego de eso viene un concepto que se llama definir. Es decir, yo tengo que formular claramente el problema real, porque cuando hago la primera parte, puedo tener un montón de datos que yo estoy empatizando, estoy preguntando, pero que no son el problema real. Entonces tengo que definir cuál es el problema real desde el punto de vista del usuario. En este caso, si tengo a mi hijo Jorge que no quiere aprender matemáticas, es desde el punto de vista de él, no el mío. Y si es don Raimundo que está aprendiendo, hay que encontrarle su solución, hay que definir el problema desde el punto de vista de él. A partir de lo que descubriste, defines un desafío inspirador. En vez de que Jorge no quiere estudiar, dices, ¿cómo podemos ayudar a Jorge a disfrutar las matemáticas al conectarla con sus intereses reales? Y eso cambia la dinámica. Por ejemplo, tenemos, después de pasar a haber definido eso, ¿no?, es el idear. Hay que generar muchas ideas sin juzgarlas. Una lluvia de ideas. Aquí no se corrige ni se filtra nada. Todo se escribe. Cambia ideas locas y se combina ideas locas, simples, divertidas, tradicionales y nuevas. Por ejemplo, ¿y si enseñamos fracciones cocinando pizza? Bueno, y aprovechando de la pizza, una vez cocinamos pizza acá en la casa. La mamá hizo pizzas, mi señora, y aprovechamos esas pizzas para enseñarle a Juan Cristóbal el tema de las fracciones, que era el todo, cómo se partía. Entonces vamos dándole solución al tema de las fracciones, que se hace muy áspero y no hay mucha tracción si yo le coloco dibujos de las fracciones, pero si la vive la fracción va a ser distinta. Por ejemplo, otros casos, y si se crea una empresa ficticia con precios y descuentos, va a tener que utilizar la matemática. Por ejemplo, si mi hijo o mi hija me vende algo y me produce algún servicio a mí o a la mamá, y eso lo traducimos en dinero, en peso, en premio, en lo que sea, y va anotando la matemática, y va a tener que desarrollar las sumas, las restas. ¿Por qué? Porque eso es una herramienta que necesita para seguir desarrollando su actividad económica. Siempre doy el caso de que mi hija me vende café. Yo le di que el precio del café era 2.750, porque quería que tuviera un 7 ahí, para hacer la cosa más difícil, que costara solamente 2.000. Entonces, si tiene que sumar un café, 2 cafés, 3 cafés, va a tener que sumarlo y saber el valor posición, definir dónde están los números de 1.000 y decirme, me debes tantos cafés, papá. Y eso a ella le va a dar, ella tiene que sumar y tiene que confirmar que su suma está, y si yo le pago algo, ella va a tener que hacer una resta de mi abono y necesita saber restar, porque esa herramienta para ella es imprescindible, saber restar. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando esto? Y si entrevista a un ingeniero para ver cómo usa las matemáticas, por ejemplo, ese otro caso, si conocen a alguien que esté estudiando donde tenga que usar las matemáticas, puede motivar en este caso a nuestro niño ejemplo Jorge de que estudie las matemáticas. Entonces tenemos que idear una solución. Lo que habíamos ideado con don Raimundo y sus viñas era un sensor de humedad puesto en la tierra, y ahí se hicieron prototipos, muchos niños hicieron cosas de madera, de plasticina, súper entretenido. Como llegaron las vacaciones del verano,
ya no seguimos con eso, porque había que darle prioridad a algunas cosas en la plataforma para podernos ayudar y que funcionara mejor. El cuarto punto de los 5, porque llevamos 5, voy a repetir. 1, empatizar, conecta con las emociones y necesidades reales de la persona. 2, definir, formula claramente el problema real. Formula, ¿hay un micrófono abierto? Formula claramente el problema real desde el punto de vista del usuario. 3, idear. Aquí es cuando se me ocurren muchas ideas, las locas, las no tan locas, las tradicionales, las no tradicional, etcétera, lo que sea. Prototipar. Entonces ahí convertimos nuestra idea en algo visible y tangible. Entonces, no se trata de construir el producto final. Prototipar. No se trata de construir el producto final, estimados amados padres, sino de materializar la idea en algo que pueda probarse y mejorarse. Puede ser una maqueta, una historia, un cartel, una simulación, un juego casero. Creamos juegos, una tienda con billetes, precios, cambio, impuesto y descuento, por ejemplo, para ayudarlo en el tema de las matemáticas. Eso es mucho mejor y puede ser más lento, pero tiene mucha más épica, más inspiración, queda grabado en su cerebro todo este proceso, más que conseguirse un PDF y plantarle sobre la mesa 10 hojas de sumas, de resta. Porque está bien que sume y reste, pero tiene que tener una aplicación esto. Más que hacer una gran cantidad de ejercicio, es muy importante que desarrolle, por ejemplo, una solución en conjunto de cómo mejorar, por ejemplo, el deseo de aprender las matemáticas. ¿Ya? Este es un ejemplo de aplicación del pensamiento de diseño, después vamos a ver otros más. Pero quiero que vean eso, que tengo dos opciones: o le planto 20 ejercicios de suma y resta, de puro algoritmo, o le digo que creemos junto una tienda con billetes, precios, que me dé vuelto, que le puedo agregar quizás el impuesto, el IVA, o saque algún descuento, cosas simples, pero que van a quedar ahí grabadas en su cerebro, que no va a necesitar ir a la universidad para aprender esto. Testear. Entonces ustedes prueban la solución, recogen la retroalimentación, ajustan, observan cómo responde el niño, preguntan, escuchan, ¿funcionó? ¿Qué cambiarías? ¿Cómo mejorarías? Esto es lo que se llama iterar. Iterar es la clave del crecimiento creativo. Es decir, yo pruebo y alguien puede decir, no, ¿sabes qué? Los números no quedaron tan claros, hay que mejorar esa parte, perfecto, y la siguiente versión tiene los números mejores. Pero siempre terminan desarrollando un producto que lo van testeando y lo van mejorando. Entonces, si educas en casa, no traigas el colegio contigo. ¿Ya? Y no tengo más que eso. Y voy a modificar esto porque quiero mostrar otra cosa. Denme un segundo. Si alguien quiere hacer una pregunta, es el momento de hacerla. Y les voy a ir leyendo parte del guión. Por ejemplo, este es un caso que se trató, y se los voy a dar resumido rapidito. El caso en Raimundo, que necesita medir la humedad del suelo de miles de parras plantadas en cerros. Actualmente inserta un alambre junto a cada parra para ver si sale seco o húmedo. Este método es lento, ineficiente y no escalable. Hay muchas familias que son agricultores y pueden cambiar la parra por otra planta y lo pueden idear de esa manera. Pero aquí tenemos el caso del agricultor Don Raimundo. Punto 1, empatizar. ¿Qué hicimos ahí? Entender profundamente a Don Raimundo, su contexto, sus dolores. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Vamos a presentar este caso y vamos a ir viendo la primera parte y cómo utilizar al profesor que después vamos a ver acá, que es el profesor Joshua. ¿Ya? Pero les quiero repasar esta parte primero, que es empatizar, entender profundamente a Don Raimundo, su contexto, sus dolores. Actividades para hacer con los niños, dice, entrevistar a Don Raimundo o simularlo. Eso es lo que va a hacer el profesor, va a simular a Don Raimundo. ¿Qué siente? ¿Qué le preocupa? ¿Qué haría si tuviera más tiempo o información? Entonces el profesor se puede hacer pasar por Don Raimundo y ayudar a nuestros hijos para que puedan entender cómo seguir esta metodología, y a nosotros también como papás. Caminar por la viña real o imaginaria, a una mamá, es decir, una familia, papá, mamá, niños, fueron a Casablanca y fueron a una viña y experimentaron eso con su hijo después de que íbamos como en la tercera clase, cuarta clase, y fue de mucha edificación para su hijo porque tenía él mucha propiedad para poder hablar con el dueño de la viña, y el niño estaba hablando con el dueño de la viña tal cual como habían ido antes unos estudiantes del MBA de la Adolfo Ibáñez a hablar con el dueño de la viña para hacer lo mismo que estaba haciendo su hijo, que tiene ahora 9 años.
¿ya? Para que ustedes se den cuenta que esto es realmente importante de aprender. Puede parecer que no están viéndolo, pero es sumamente importante. Empatizar, caminar por la viña, qué obstáculos hay en los cerros, qué se siente el trabajar todo el día así. ¿Cuál es el objetivo? Comprender desde su experiencia qué significa medir humedad y por qué es importante para él. Es decir, hay que entender en este caso al usuario, empatizar. Luego, ¿qué es lo que viene? Después de haber estado ahí, empatizando, tomando nota, recabando datos, definir el problema. Esto es sumamente importante, aprender a definir qué es lo que es el problema. Tenemos que definir el problema. Es súper importante definir el problema. Don Raimundo necesita una forma eficiente, precisa y escalable de medir la humedad del suelo en sus viñedos para optimizar el riego sin agotar su energía ni tiempo. Entonces uno tiene que entender bien qué quiere el usuario para definir bien eso. Nota, ¿cierto? Que hay que anotar. No es solo un problema técnico, es una necesidad humana. Dice don Raimundo quiere cuidar su viña sin destruir su salud. Luego de que vamos a hacer el paso número 2, que es definir el problema, es idear. Entonces, uno tiene que generar ideas sin juzgarlas. ¿Saben cuál es el problema que hay en el colegio cuando el profesor hace una pregunta y algún compañero se equivoca, algún alumno, todos dicen, y les da vergüenza hablar? Por eso cuando yo abro el Zoom, casi ninguno habla de los papás, porque tienen vergüenza, porque cuando estábamos en el colegio, si decían algo, uy, que lo que dijo, qué tonto, cómo no sabe, y si los mismos que estaban diciendo eso tampoco sabían. Por lo tanto, esa vergüenza no la pueden tener nuestros hijos, es decir, debe ser desconocido eso. Por lo tanto, ellos pueden hacer muchas ideas, por ejemplo, ellos podrían decir, ¿y si usamos sensores? Entonces, si no viven esto, no van a saber qué son los sensores. ¿Y si un dron pudiera volar y medir la humedad? Y alguien va a decir, no vaya a salir alguien diciendo, no, pues eso es imposible, si los drones no pueden hacer eso. ¿Ya? Ese tipo de cosas, de comentarios, tienen que quedar fuera, porque esos son comentarios de colegio. Son comentarios destructivos que no edifican. ¿Quedó claro esa parte o no? ¿Sí? Qué Súper bueno. claro. Cuando hagan la dinámica en casa, eso no puede existir. Otra idea, por ejemplo, que se le puede ocurrir a alguien, ¿y si las parras hablaran? Claro que las parras pueden hablar. Entonces que alguien no diga, oh, qué locura, no pueden hablar las parras. Todo ese tipo de comentarios fuera, o no pueden juzgar ninguna idea. No pueden juzgar nada. Alguien puede decir, oye, con un rayo láser puedo medir eso. Lo que se les venga a la cabeza, lo escriben como una idea, sin saber si realmente puede resultar o no. Eso es súper importante. Y si cada planta tuviera una etiqueta que cambiara de color según su humedad, esa puede ser otra solución. Todas las ideas son valiosas al principio, luego se agrupan y se refinan. Pero hay que anotar todas las ideas. ¿Ya? Eso es lo que más hay, ideas. Y no hay que considerar ideas ni juzgarlas, ni decir, no, eso no se puede, eso es imposible, eso no es una tontera, ¿no? Ninguna idea es tonta y todas las ideas son posibles, ¿ya? Hasta ahí vamos a llegar al 99% de la población mundial. Es decir, toda la población mundial es muy buena para hacer ideas, para dar ideas. Toda la población mundial es muy buena para dar ideas. Todos nos podemos juntar y podemos solucionar todos los problemas del mundo y todo va a quedar ahí. Ustedes saben que al ser humano le gusta reunirse, hablar, intercambiar ideas y todo queda ahí. Entonces nosotros no queremos que nuestros hijos sean como el 99%, incluso como nosotros, que podemos tener un montón de ideas, pero que nunca las vamos a llevar a cabo. Es como los políticos, ¿cierto? Tienen un montón de ideas, pero son ideas nomás, son frases, pero no tienen idea cómo llevarlas a cabo porque nunca han desarrollado el pensamiento, nunca han empatizado con los demás, ¿entienden? Entonces eso es lo que nosotros queremos con nuestro hijo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a prototipar, crear versiones simples de las mejores ideas. Y como la idea de esa de medir la humedad es una idea válida que la podemos hacer, ejemplo de los prototipos. Entonces, si al niño se le ocurrió el dron, que dibuje cómo funcionaría el dron o el sensor, crear una maqueta con cartón de una parra inteligente, programar un simulador simple, por ejemplo, podemos aprender a usar el Scratch y que puedan hacer cositas que se muevan, hacer una presentación como el Scratch es un lenguaje de programación que tiene cosas gráficas y que viene entretenido y que puede servir para ir desarrollando de a poquito. Si al final esto es como el puntapié inicial, después los niños solos con algún video de YouTube se pueden ir alimentando, ir aprendiendo, y si se hace comunidad, podemos ser una comunidad muy particular en el mundo. Entonces que desarrollamos todo este tipo de cosas. Por ejemplo en Scratch que muestre las parras que necesitan agua.
hacer una presentación como si fueran a pedirle fondo a un inversionista, que es una de las cosas que se tiene que hacer cuando se hace el prototipo, que es lo que se conoce como elevator pitch, que en 90 segundos o menos los niños tienen que explicar por qué esta solución es válida y por qué deberían ayudar. Esa fue una de las cosas que vimos también, algunos videos de YouTube del elevator pitch, y algunos niños no alcanzamos a llegar a esa parte en que compartíamos los videos de que los niños están presentando el prototipo. ¿Han visto estos concursos donde va gente adulta a presentar sus negocios y que buscan financiamiento y todo eso? Bueno, esto es para eso también, para desarrollar eso, cómo poder expresarse de la mejor manera. Y luego evaluar, testear, es decir, simulación con don Raimundo. Entiende el prototipo, le sirve, qué cambiaría, qué no funcionó. Estar testeando junto con él el prototipo. Lo podemos testear en la casa, podemos tener alguna plantita, algo que podamos colocar ahí el sensor, hacerlo funcionar, recibir los datos, revisarlo. Es una actividad maravillosa. Entonces, usar el pensamiento de diseño no es solo resolver un problema, sino va más allá, es entender a las personas, entender la situación, entender el dolor que tienen, la necesidad que tienen. Y con eso es tener empatía, ser creativos, construir, fallar, mejorar. Y todo eso lo vamos aprendiendo juntos, en familia. Este caso de don Raimundo va a ser una guía práctica, ¿ya? Incluso una evaluación final se puede hacer, un proyecto de fin de semestre, depende de cómo vayamos avanzando. Entonces, va a depender mucho de esto, pero básicamente se trata de esto. Entonces, si hacemos esto desde ahora, pasando de aquí 4 o 5 años, vamos a tener otro grupo de niños mucho más desarrollados. Si nuestro tema no es, pobrecito, no van al colegio, qué mala educación van a recibir. Ustedes se acuerdan que le hablé de la PISA y de la PIAC, que la PISA es la prueba de los menores de 16 años y la PIAC es de los 16 hasta 65 años. Entonces, nosotros tampoco podemos estar encajonados en eso de que qué lástima que esta gente estudie en casa porque le hacen bullying a los niños. No, 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 si no solamente estudiamos en casa por eso, ni por la ideología, es porque estudiar en casa le da una capacidad de crecimiento académico superior a mi hijo. Es decir, mi hijo estudia en casa porque quiero que vayan a la NASA. No estudian en casa, es decir, tiene que cambiar el concepto. Si nosotros igual salimos del colegio porque es mala la educación, no hay empatía con los niños, etcétera. Pero tenemos que pensar de que estamos estudiando en casa no como haciendo un trade-off. Es decir, yo, por estudiar en casa, no estudio en casa haciendo la pérdida de que como voy a estudiar en casa me tengo que conformar con el temario, que esa cuestión es casi como un texto malo. Ese cuando hablan del temario, eh, no me gusta eso, el temario del Mineduc. Es decir, qué lástima que yo tenga que estudiar en casa y recibir una mala educación, darle una mala educación a mis hijos, pero gano que no van a sufrir bullying y nadie los va a molestar y no van a ver ideología en el colegio. Eso no es así. Eso fue en sentido irónico, sino yo estudio en casa más allá de que el tema sea el bullying y la ideología de género. Estudio en casa porque mis hijos pueden tener un nivel académico superior que el 99% de los niños de mi país de Chile. Y yo quiero estar entre los 10 países mejores del mundo y quiero que ustedes también estén ahí. Que nosotros podamos competir con Finlandia, con Suiza, con Singapur, con esos países, con China, y que tenemos la misma tecnología. Tenemos a disposición lo mismo. No tenemos menos que ellos. Entonces ahora les voy a mostrar en la plataforma. Y me dan un segundo, compartir. Y no van a mi cuenta, tienen que ir a mi cuenta. Y en mi cuenta ahí les va a aparecer, si no tienen la cuenta, ¿qué tienen que hacer? Es en recuperar cuenta. Es decir, perdí la contraseña, recuperar, se van a cursos. Y quizás no les aparece esto, pero ustedes le aprietan ahí refrescar. Y al refrescar le va a aparecer la página de los cursos. ¿Ya? Que de repente hay gente que entra y dice, no veo los cursos. Pero aquí con letras muy grandes dice, debe apretar refrescar. Incluso hasta con una flecha con una imagen. ¿Ya? Entonces nos tenemos que acostumbrar a leer lo que está escrito porque por algo está ahí escrito. Educación de clase mundial. Van acá y podemos, con el profesor que está acá, Joshua. Entonces yo puedo iniciar una conversación y decirle, hola Joshua. Bien, me respondió súper rápido, dice, es un placer saludarte, ¿en qué puedo servirte hoy? Voy a ver si se ve. Sí se ve. ¿Tienes alguna pregunta sobre cómo integrar los principios STEAM, emprendimiento y liderazgo ético con una base cristiana en la educación de tus hijos estudiantes? Pues voy a buscar lo que tenía escrito de don Raimundo.
Vamos a ver, le voy a contar el caso a don Raimundo. Vamos a ver si se acuerda, si no, lo vamos a dejar activado y mejorado. Así que vamos a hacer esta prueba en vivo al tiro. Yoshua, el caso de don Raimundo. Entonces, quiero que me ayudes en el proceso de pensamiento, de diseño, de empatizar. ¿Cierto? Esta es una pequeña muestra que no lo he probado, pero vamos a ir viendo. Wow, me respondió sumamente rápido. Entiendo perfectamente el desafío de don Raimundo. Qué gran oportunidad para aplicar el Design Thinking con un corazón de servicio. Aquí te guiaré en la fase de empatizar integrando principios cristianos de compasión y entendimiento. Esa es otra de las cosas que tiene estos padres educadores, que todo lo que aprendamos está relacionado de alguna manera con nuestra cosmovisión cristiana. Aquí nunca se va a apartar que el creador de todas las cosas es el que tiene el conocimiento y la ciencia de todas las cosas. Por lo tanto, no existe ese concepto aquí en Padres Educadores de que la ciencia está en un lado y la religión está en otro lado. No es una cosa de mera religión o creencia. Lo que entendemos nosotros como familia es que Cristo es el Señor de señores y el Rey de nuestra vida, y nuestro Señor, y que Él, como creador de todas las cosas de la galaxia y de la demostración de su gran amor entregando su vida, está todo esto entrelazado con Él. Todas las cosas apuntan hacia Él. No hay nada, porque todo fue hecho por Él y para su gloria. Entonces yo no puedo estar separando, porque es imposible. El todo es Cristo. ¿Cómo voy a sacar algo y lo voy a separar del todo? Entonces, en cada cosa que estemos enseñando, que estemos aprendiendo, siempre, por ejemplo, en este caso, empatizar está visto desde el corazón de una persona que va a hacer esto con buena voluntad. No lo ve como las escuelas de negocio que ven a don Raimundo como una posibilidad de ganar dinero tratando de embaucar a don Raimundo quizás con algo. No está eso en esto. Está hecho de la mejor manera posible, que es en Cristo, ¿ya? Entonces, aquí me está hablando de entrevista significativa. Yo con esto que le puse acá, del caso de don Raimundo, que se los puedo copiar para que ustedes se lo escriban, y lo voy a copiar aquí en el grupo, para que ustedes se lo puedan escribir, y ustedes pueden empezar a interactuar y ver acá, por ejemplo, mapa empatía, que ve, que oye, los agricultores familiares. Hay un ejemplo, dice, imagina que al hablar con don Raimundo descubres que no solo le preocupa la eficiencia, sino también la salud de sus parras y el impacto ambiental de sus prácticas. Una de las cosas que hay en el punto 3, por ejemplo, oración y reflexión. Después de la investigación, tómate un tiempo para orar y reflexionar sobre lo que has aprendido. Pide a Dios que te dé sabiduría, compasión y creatividad para encontrar una solución que realmente beneficie a don Raimundo y su comunidad. Recuerde que la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Santiago 3:17. Es decir, en estos momentos está viendo y está empatizando con don Raimundo de una manera cristiana, con un corazón sincero. Entonces le voy a pedir otra cosa. Yoshua, por favor, te dejo a mi hijo Juan, de 10 años, para que él te pregunte, y tú, para que él te pregunte, y tú simula que eres don Raimundo. Raimundo, el dueño de las parras. ¿Me entiendes? ¿Puedes hacerlo? Entonces yo ya le especifiqué que ahora mi hijo va a interactuar con él, y esto también se los voy a copiar. Entonces me responde y dice, absolutamente, entiendo perfectamente. Juan, es un gusto conocerte. Estoy listo para responder a tus preguntas como si fuera don Raimundo. Pregunta lo que necesites saber sobre mis parras y mi forma de trabajar. Adelante, estoy aquí para ayudarte. Miren, qué hermoso. Ustedes quizás sentían y decían, yo no tengo idea. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a enseñar? ¿Qué es esto que me están diciendo? Pues aquí está. Ustedes tienen todo el tiempo ahora para poder interactuar y ir aprendiendo esto. Yo le estoy dejando ahí en el grupo del club las preguntas para que ustedes puedan hacerlo, y en vez de colocar Juan, coloquen el nombre de su hijo. Y yo le voy a hacer quizás la primera pregunta, que voy a simular que soy Juan. Don Raimundo, ¿cuál es su problema? Imagínense que es la primera pregunta. ¿Cómo, don Raimundo? Dice, mijo, gracias por preguntar. Pues mira, mi problema es este. Tengo miles de parras aquí en los cerros y necesito saber si la tierra está húmeda para que crezca bien. Pero para saberlo tengo que ir parra por parra metiendo un alambre en la tierra. Si el alambre sale húmedo, bien. Si sale seco, a regar.
pero esto me toma mucho tiempo, casi todo el día, y ya estoy viejo, mijo, y el cerro no perdona. Quisiera encontrar una forma fácil y rápida de saber cuando mis parras necesitan agua para no andar tan cansado y poder cuidar mejor mis uvas. Espero que me puedas ayudar. ¿Se dan cuenta? Aquí están desarrollando el tema de la empatía y con Yochoa, que está hecho para eso, porque esto es parte de un programa que está acá en Padres Educadores que se llama Business Value Experience Lab. Business de negocio, value por el valor, por la experiencia, por el valor, la experiencia de valor y laboratorio, porque estamos haciendo pruebas acá, estamos haciendo la ciencia del pensamiento de diseño. Entonces, si ustedes quieren, una metodología diseñada para empoderar a los padres y transformar la educación en casa en una experiencia práctica y enriquecedora. Inspirado en los enfoques educativos de países líderes como Singapur, Suiza y Finlandia, este programa introduce a los niños al pensamiento crítico, la resolución de problemas y las habilidades empresariales. Emplea dinámicas de aprendizaje basado en proyectos, gamificación y metodologías prácticas para fomentar la creatividad y la adaptabilidad. Integra valores cristianos, asegurando un enfoque formativo tanto académico como ético. Ofrece herramientas innovadoras, como acceso a profesores virtuales potenciados por inteligencia artificial que complementan el aprendizaje con recursos únicos. Business Value Experience Labs no solo busca enseñar materias tradicionales, sino también preparar a los niños para los desafíos del mundo real, haciendo que el aprendizaje sea relevante, atractivo y significativo para toda la familia. Y eso es lo que yo los invito a que vuelvan a repasar. Por ejemplo, si están acá, ¿dónde está el profesor? Aquí está, le puedo decir profesor. Por ejemplo, no sé, le podría decir, ¿qué debería preguntarle? ¿Qué más le podría preguntar don Raimundo? Estoy aprendiendo a empatizar. El paso 1 del pensamiento de diseño. ¿Me ayuda, por favor? Y eso también se las voy a preguntar, se las voy a dar acá en el grupo para que ustedes puedan ir interactuando y aprendiendo y disfrutando de esto. Miren la cantidad. Excelente pregunta, Juan. Aquí tienes algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo le toma revisar las parras? ¿Qué pasa si no revisa las parras? Y estas ustedes las pueden ir escribiendo. Sería ideal que sus hijos las pasaran a un cuaderno y las transcribieran, ¿ya? Para no usar tanto la computadora de copiar-pegar. Y fueran escribiendo eso a mano y luego la escriben en el computador. ¿Cuánto tiempo le toma revisar las parras? Y escriben. Y van interactuando. Y van a desarrollar el saber hacer las preguntas para empatizar con el otro. ¿Se dan cuenta que esto es un trabajo del día a día hasta que se genere el hábito? Por lo que entiendo, tengo una pregunta. ¿El niño usuario actúa como intermediario para realizar el proyecto? Sí, el niño y el papá, la mamá actúan acá y desarrollan las preguntas siempre con el objetivo de, puede ser el papá el que va a ayudar y va a canalizar. Si el hijo es muy pequeño no puede interactuar solo, pero siempre esta actividad es en familia. Siempre la actividad es en familia. Si me dan un segundo. Por ejemplo, ¿se acuerdan que un niño reconoce la cara de su mamá? Hay memoria y reconocimiento. Un niño aprende que si suelta un juguete, este se cae al suelo, hay causa y efecto. La imaginación, cuando hace historias con los muñecos, cuando resuelve problemas matemáticos, el razonamiento lógico. Todas esas cosas son del desarrollo cognitivo. Entonces es importante porque la empatía le permite entender a otros. Eso es súper importante y eso es como el paso 1. Entonces con esto es como que resolviéramos varios problemas, digamos, desarrollamos varias competencias con esta herramienta. Van interactuando con el profesor Yochoa, para que no me pregunten dónde está el profesor Yochoa. Está aquí, en cursos, ¿ya? Está acá en educación de clase mundial, 5 profesores especializados, ¿ya? Que son las 5 materias que se enseñan en los mejores colegios. Y ahí está el profesor Yochoa. ¿Lo ven? Ahí está. Entonces con esto van a ir desarrollando. Y ahí están mis interacciones que había desarrollado con el profesor. Y con esto, ¿qué es lo que van a lograr? Desarrollar ese pensamiento de diseño, porque no necesitan estar en un MBA, no necesitan estar en un magíster, no necesitan estar en la universidad, ni tener, aquí tienen un profesor 24/7,
especializado en el tema, está entrenado, está aquí y está para que aprendamos con los mensajes que les mandé por el WhatsApp, que desarrollen esa primera parte, ¿ya? Que sería el tema de la empatía. Entonces, súper importante que repasemos eso y aprovechen los niños de escribir mucho de lo que está aquí, que lo traspasen a sus cuadernos, que estas preguntas que están acá las escriban a su cuaderno, a mano, luego las escriban con el teclado acá y vean la respuesta, y luego está la siguiente, y luego está la respuesta. Entonces ustedes les pueden contar de Don Raimundo, buscarles fotos de Don Raimundo, van mostrando estas cosas que pueden presentar. Miren, ahí está Don Raimundo, eh, miren cómo se están ahí regando las parras, quizás se pudran, eh, cómo estaban viendo el tema de si está húmedo o no está húmedo, y ese es un hecho real sobre el tema de las parras. Imagínense, se desarrolla el prototipo y ya tienen una solución hecha por nosotros para toda la gente de la agricultura. Aquí estamos pensando en cosas a alto nivel. Y no depende de si el niño es genio, no es genio, si es súper inteligente o no es inteligente, eso es lo mismo, porque la persistencia le gana a la inteligencia. No importa qué tan inteligente que no, sino es qué tan persistente en la familia es el niño para poder conseguir el objetivo del aprendizaje. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Es súper grande, la que tienen. Es decir, ustedes que están aquí, los 25 familias que están acá son de las 25 familias más privilegiadas del mundo. Pueden empezar a estar estudiando esto, sí, y desarrollando esto en sus hijos, que les va a servir una enormidad ahora en el presente actual de cómo se está desarrollando lo que es la actividad económica. Si se asocia con algún programa, ¿a qué nos pregunta? Dice Andrés Conejeros. Muchas gracias. En el modelo Don Raimundo, ¿esto se asocia a algún programa de robótica? Sí, se puede asociar a un programa de robótica. Si me dan un segundo. Denme un segundo. Acá era, acá. YouTube. Mr. Juan Educa. Ciencia con acción. Mr. Juan Educa. Aquí les voy a presentar a don Mr. Juan Educa. Ahí está Mr. Juan Educa. Ese es mi hijo Juan. Miren, a ver si se puede ver. Ahí estaba más chiquitito. Esta es mi cosechadora que cosecha plantas. Díganlo en MrJuan.pro al computador. Tienes que ir a Edge y abrir la página y aprieta el botón crear. Está cortito ese video. Acá está más largo. Educa.cl. Esta es mi cosechadora que cosecha plantas. Y después lo vamos a hacer andar con el programa Scratch. Y aquí están mis plantas. Y aquí nuestro Big 2.0. Ya se los dije, consíganlo en MrJuan.cl. Y aquí estamos. Vamos a conectar este cerebro al computador. Tienes que ir a Edge y abrir la página Scratch. Y ahí te aparecerá la dirección en la pantalla. Anda y aprieta el botón crear. Ahí tenemos a Mr. Juan Educa, que está enseñando los de los robots. Claro que se pueden hacer con robots, con sensores, con todo ese tipo de cosas. Yo les puedo transferir ese conocimiento. Ese conocimiento está, ese robot está por acá en tienda, y la tienda está como una ayuda para sustentar esta obra. Entonces en tienda está ahí ofrendas familiares mensuales de $1 o 1.000 pesos chilenos, o $5, 5.000 pesos mensuales por familia, que están hechas en formato de ofrenda para poder ayudar. Y ahí está el robot, que son $150, 150.000 pesos chilenos, 149.990, y que viene con 12 clases online, gratuitas. ¿Ya? Que eso, si acaso quieren implementar más robótica, se puede implementar en el pensamiento de diseño. Toda esa robótica que está ahí se puede enganchar como algo complementario y hacer de eso, de la cosechadora, de revisar lo de Don Raimundo con programación, con robótica, lo pueden anexar a ese tipo de cosas. Así que todo es posible aquí.
aquí en Padre en el colegio de SpaceX. Después, el próximo, cuando estemos en otro año, lanzaremos un cohete, un satélite o alguna otra cosa, si alcanzan los recursos. O algún robot, que alguna cosa espectacular que se mueve, que dé alguna solución. Como va a estar el pensamiento de diseño, vamos a estar llenos de niños creativos, que eso es lo que más importa, es la creatividad, y en este caso, la primera fase es la empatía. Bien, ¿alguna duda? Dejar de compartir. Eso lo tiene que ayudar ahí el papá, se ayudan con los profesores, pero el pensamiento de diseño va más allá de si yo sé los porcentajes o no sé los porcentajes, sino tiene que ver como un hábito mental de cómo yo voy capturando la información y trato de resolver ese problema a través de seguir estos pasos. Es una metodología. Y si yo entiendo los porcentajes, pero me cuesta calcularlo y tengo una calculadora, vale lo mismo para don Raimundo si usted hizo todos los ejercicios a mano. Imagínese que usted va a vender este producto. A don Raimundo, a usted no le importó si compró un producto, por ejemplo, un electrodoméstico, no le es relevante si la persona que está vendiendo esa juguera le dice, ¿sabe qué? Todos los cálculos que hicimos los hicimos a mano y todos nuestros trabajadores se saben la tabla hasta del 12 de memoria. Y a usted le va a interesar si el producto es bueno, es malo, y cuánto es el valor, el precio de ese producto, cuánto es el valor que le aporta. Si lo hizo con calculadora, si no lo hizo con calculadora, si el manual lo hicieron en Word, lo hicieron a mano, lo hicieron con hojas de papiro, lo hicieron con pincel, todo lo que está ahí, no va a ser relevante. Nadie pregunta si desarrollaron algún producto, algún servicio y realmente saben calcular con una calculadora. No sé si me expliqué bien, pero lo que más importa es que desarrollen el hábito del pensamiento de diseño. Y las competencias las van a desarrollar en los cursos. Son dos cosas que van en paralelo. Pero lejos más importante. ¿Cómo aprendo las materias de los cursos? Con actividades en familia, que me vayan desarrollando ese pensamiento. O sea, eso, con actividades. Porque, ¿qué gano? Aprendo, me estimulo, la actividad la desarrollo, quizás quiero aprender los porcentajes y me gustan algún determinado tipo de cosas, y el profesor me va a asociar las cosas que son de mi gusto con los porcentajes, y lo voy a encontrar entretenido. Y el pensamiento de diseño me va a permitir ver y encontrar alguna oportunidad después en el futuro, cuando sea más grande, una oportunidad de negocio, y voy a tener tantas veces habilitado en mi mente el sistema y de cómo pensar, que me va a ser muy fácil ver oportunidades de ayuda a los demás. A eso voy, ojalá que haya quedado claro. De nada. Bien, si no pude estar desde el principio, no puedo seguir. Gracias por la información entregada, es todo muy claro. Me tengo que retirar. Perfecto. Muy bien, familias, entonces lo dejamos hasta acá. Y que Dios les bendiga mucho. Les dé la sabiduría del Señor para usar las herramientas. Que les salga todo bien, todo perfecto, y cualquier duda la pueden escribir acá en el grupo. ¿Ya?